Resolución 2400 del año 1979. Es el Estatuto de Seguridad Industrial, es la norma más antigua, una de las normas más antiguas que se tienen y que aún prevalecen. Son unas resoluciones y decretos antiguos que son básicamente las estructuras jurídicas sobre las cuales se basa la seguridad y la salud en el trabajo en Colombia. Ese Estatuto de Seguridad Industrial o Resolución 2400 inicia con su artículo 1 hablando del campo de aplicación y nos dice, nos manifiesta y nos ordena que esta resolución tienen que aplicarse a todos los empleadores de carácter público y privado, que todos se tienen que regir bajo esta misma norma. El artículo 2 nos habla de las obligaciones del empleador. Y pues las obligaciones del empleador son básicamente mantener en buen estado físico y mental al trabajador. Que si el trabajador llega completo a su labor, salga completo de la misma y se le entregue a la familia y a la sociedad igual que como entró. Así hayan pasado 20 años en ese trabajo. Básicamente esas son las obligaciones. Cumplir todo lo relacionado con la norma. Esas son las del empleador. Y las del empleado son muy importantes, ya que como empleador o usted como especialista de higiene, como especialista de higiene y seguridad industrial o como especialista de seguridad y salud en el trabajo o como jefe de un área de producción relacionada, bueno, un jefe de un área de producción y siempre va a estar relacionada con la seguridad industrial, porque usted es el responsable de las vidas de los trabajadores que tenga a su cargo, responsable civil y penalmente. Obligaciones del empleado, muy importantes. Dar cumplimiento a las obligaciones de la ley. Perfecto. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para control de riesgos y los equipos de protección personal. O sea, que si un trabajador omite esta norma del artículo 2, fácilmente usted puede enviarle un memorando. Y fácilmente, pues podría usted, no sé, despedirlo, llegado el caso, si sigue incumpliendo y si se demuestra con documentos que la persona no está cumpliendo. C. Abstenerse de operar sin la debida autorización, vehículo, maquinaria o equipo distinto a los que le ha sido asignado. Y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, una pequeña ampliación del por qué. Y esto lo hago porque yo fui jefe de higiene y seguridad industrial en una empresa láctea que tenía 500 trabajadores, 497 trabajadores. Entonces, el, el sindicato decía que no podían operar máquinas, equipos y herramientas que no estuvieran bajo las órdenes de ellos. Efectivamente tenían razón. ¿Y por qué lo hacen? Justamente porque muy probablemente los trabajadores se encuentran en un riesgo diferente para el cual están siendo contratados. Eso significa que una persona de servicios generales no puede llegar a operar una máquina o a conducir un vehículo. Entonces, eso podría entenderse para el empleador, si no sabe la norma, como un desacato, lo cual no es cierto. Los empleados tienen razón en ese aspecto. Dar aviso inmediato a sus superiores cuando haya alguna deficiencia de seguridad. Acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial y en caso necesario utilizar los servicios de primeros auxilios. No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas a los lugares o centros de trabajo. ¿Qué llega a suceder si hay un accidente con uno de estos trabajadores que haya llegado de pronto bajo efectos del alcohol? ¿Quién tiene la culpa? Pues el empleador por haberlo dejado entrar. Muy bien. El título 2 nos habla de este capítulo de edificios y locales y nos dice que los edificios deben estar con construcción segura, a veces con estructura metálica, que no deben presentar defectos. Nos habla también que tenemos dos tipos de edificaciones, que las permanentes y las temporales para fines de la industria. Nos habla que tendrá una extensión superficial correcta para el número de trabajadores y de la actividad económica que se esté desarrollando. Nos dice que tienen que estar en perfecto estado las máquinas y las instalaciones.
nos habla también de que tienen que tener muy buena iluminación con relación a la calidad y a la cantidad. Calidad y cantidad. La calidad hace referencia al tipo de iluminación y la cantidad al número de luxes o de lúmenes que estén registrándose en ese momento en esa área de trabajo. Luxes y lúmenes lo vamos a hablar cuando hagamos referencia al tema de iluminación que está en esta 2400. Los locales de trabajo tendrán las dimensiones necesarias en cuanto a extensión superficial y capacidad de los locales. Y nos dice que debe tener como mínimo el área de superficie del piso, como mínimo 2 metros cuadrados para cada uno de los trabajadores. Y de igual forma 11.5 metros cúbicos para cada uno de los trabajadores. O sea, el volumen y el área para cada uno de los trabajadores. Dice también que la altura del techo no será menor a 3 metros. Dice que el pavimento tiene que estar en muy buenas condiciones, que no puede haber baches en el pavimento y que no puede ser resbaloso. Bien. Hace referencia también a que cuando tengamos nosotros equipos de trabajo y partes en movimiento, estas deberán estar por lo menos a unos 80 centímetros separados del trabajador para que no lo vaya a golpear. Y de igual forma, cuando tenemos focos radiantes como calor, chimeneas y otros, al área, a la distancia más próxima del trabajador debe ser de 1,5 metros, 1.5 metros. Y también dice que la altura mínima por la cual los pasillos, por la cual los trabajadores que pasen por los pasillos debe ser de 1.8 metros como altura mínima. Hace referencia aquí que las barandillas deben ser de 0.9 metros de altura, o sea, 90 centímetros de altura. Y el artículo 15 nos dice que las barandillas deben estar a 1.1 metros. Bien, lo de 90 centímetros hace referencia a que se procurará que sean de materiales incombustibles, espaciosas y seguras y deberán estar provistas de pasamanos a una altura de 90 centímetros y de barandilla que evite posibles caídas. Y el artículo 15, las trampas, aberturas y fosos en general que existan en el suelo de los locales deberán estar provistas de unas barandillas de 1.1 metros. Pareciera que hay aquí una discrepancia. Sin embargo, la norma, la 2400, fue creada en el año 79. Hace un par de años, todas las barandillas de pasamanos y demás deben estar a 1.1 metros. Entonces hablamos de 1.1 metros, que son 110 centímetros de altura. Eso nos da por encima del ombligo, lo cual el centro de gravedad pues, no está expuesto. O sea, la persona no se accidentaría a 1.1 metros. Hace referencia a los servicios de higiene y nos dice que se debe instalar un inodoro, un lavamanos y un orinal y una ducha por cada 15 trabajadores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Algo muy fácil. Un orinal, una ducha, un lavamanos por cada 15 trabajadores. Dice que debe tener siempre papel higiénico y también debe tener jabón para el lavado de manos. Nos habla, cuando los lavamanos sean comunes o colectivos, se debe considerar un lavamano común por cada 60 centímetros de distancia. De igual forma nos dice que los orinales colectivos deben tener por lo menos un desnivel de 5% y se considerará en cada 60 centímetros un lavamanos individual cuando tenemos esos lavamanos que son colectivos, que son varios. Se instalará baños de ducha fría o caliente según la necesidad, según la actividad económica. Eso significa que vamos nosotros a tener una ducha de agua fría o de agua caliente según lo que necesitemos. Si es un trabajador en la chimenea, si es un trabajador que está directamente relacionado con las calderas, necesitamos una ducha de agua caliente para que esta persona no vaya a sufrir un estrés térmico o un desbalance físico por ese cambio de temperatura tan abrupto. Cada inodoro debe ocupar un compartimento separado y se considera un inodoro por cada 1.2 metros. De igual forma, la altura del entrepiso no deberá ser menor de 180 centímetros, de 1.8 metros.
Bien. Hacemos referencia también a que los cuartos sanitarios deben tener por lo menos 6 renovaciones de aire por cada hora. Eso significa que cambia el volumen 6 veces en una hora. Y eso se hace con ventilación forzada, o sea, con un extractor. Muy bien. ¿Cómo se hace ese cálculo? El largo, el ancho y la altura se multiplican por 6 y se pasa a pies cúbicos. Entonces se hace la operación, se pasa a pies cúbicos. Eso se divide entre 60 porque tenemos 60 minutos. Entonces lo dimos entre 60 y nos da pies cúbicos por minuto, que es lo que se llaman los FMs. El artículo 21 también nos dice en su parágrafo que la iluminación debe ser suficiente y asegurar una cantidad uniforme, y nos dice que como mínimo tiene que tener 30 bujías pie. Ese es el artículo 21. Por ahí en el artículo 83 del 2400 nos dice que una bujía pie son 10.76 luxes, lo que significa que más o menos una bujía pie son 10 luxes. Entonces, si hace referencia a 30 bujías pie, estaríamos nosotros hablando con tranquilidad de 300 luxes, como mínimo. La iluminación la mide un aparato que se llama el luxómetro, que tenemos aplicaciones de los celulares smartphone, de cualquier celular que tenga una pantalla grande, podemos nosotros bajar la aplicación y podemos buscar el luxómetro. Son más o menos, están más o menos calibrados. Decimos también que en todos los establecimientos debemos tener lockers metálicos donde haya más de 10 trabajadores. También nos dice que donde haya suciedad excesiva, debemos tener unos lockers separados de ese ambiente. De igual forma nos dice que cuando tenemos nosotros que trabajar con sustancias peligrosas como químicos, como plaguicidas, debemos tener lockers dobles. Significa eso que usted se cambia su ropa y tiene su ropa de trabajo aparte. Entonces que no se le contamine la ropa de trabajo con la ropa de calle. Nos habla también que el agua para consumo humano debe ser potable, libre de contaminantes, y nos dice cómo deben ser los surtidores mecánicos. Hace referencia también en que debemos tener un suministro de agua por cada 50 trabajadores que tengamos. Suministro de agua. Bueno, que los pisos y las paredes deben ser de fácil limpieza. Eso significa que esas paredes no deben ser de pintura de agua, sino de pintura de aceite o pintura lavable para las industrias. Bien, y también pues obviamente que en todo momento los locales se tienen que mantener con un buen grado de limpieza. Las basuras se dispondrán adecuadamente según sea el caso, y lo que son las materias peligrosas o nocivas se deberán eliminar, y estas materias peligrosas se dispondrán de una manera adecuada. Vuelve y habla acerca de los polvos, de los gases, de los humos y de los vapores, y dice que no pueden estar dentro del ambiente laboral. Capítulo 5 habla de evacuación de residuos y desechos, y nos dice que las aguas de desechos industriales tienen que ser tratadas y no pueden ir a la alcantarilla común y corriente, sino que tienen que ser tratadas y tener una disposición estudiada, probablemente una planta de tratamiento, pero no pueden ser vertidas al alcantarillado. El capítulo 6 nos habla de los campamentos de los trabajadores y nos dice que esos campamentos pueden ser de dos clases: campamentos provisionales y campamentos permanentes. Que son provisionales aquellos campamentos que la labor se demora menos de un año, y los campamentos permanentes aquellos que la labor supera el año. Campamentos provisionales. Los campamentos provisionales dice que tienen que tener muy buena iluminación y también ventilación. Las ventanas
hace que exista ventilación e iluminación al mismo tiempo. Y nos dice que tiene que ser como mínimo el área de ventanas, el área de ventanas para iluminación y para ventilación, como mínimo debe ser 1/8 del área del piso. O sea, si tenemos un área del piso de 5 por 10, estamos hablando de que tenemos 50 metros cuadrados. Y 1/8 de los 50 metros cuadrados, pues sería más o menos como, como 6.3 metros cuadrados que tendríamos o que deberíamos tener nosotros con ventanas. Pero tenemos que tener cuidado porque esas ventanas tienen que abrirse. En el caso de que haya temperaturas altas, no sé, en ciudades calientes, debemos ponerle a esas ventanas un angeo para que no se entren los zancudos y causen de pronto pues infecciones o fiebres a los trabajadores. También dice que cuando las temperaturas superan los 18 grados centígrados, debemos nosotros tener unas pequeñas ventanas en la parte de arriba que siempre tienen que estar abiertas y que esas ventanas van a ser un 32avo del área del piso, van a tener un área de un 32avo del área del piso. Serían básicamente unas ventanas que permitan una ventilación que siempre esté presente. Si esta temperatura es inferior a los 18 grados centígrados, no es necesario estas pequeñas claraboyas, estas ventanas en esos campamentos de carácter temporal. Cuando el campamento se convierte en campamento permanente, debemos tener nosotros un área del piso de 1/4. O sea, 1/4. Nuestro ejemplo fue de un área de 5 por 10, que son 50 metros cuadrados, pues 1/4 de eso son 12.5 metros cuadrados expresados en ventanas. Pero recordamos que esas ventanas tienen que poder abrirse porque hacemos referencia a las ventanas para iluminación y para ventilación. Bien, ¿qué otra cosa nos dice aquí? De igual forma que los dormitorios en esos campamentos deben tener lo mismo, 11.5 metros cúbicos de aire por cada uno de los trabajadores y más o menos podemos estar hablando de que requerimos para lo que son las camas más o menos unos 5 metros cuadrados por persona. Eso incluye los 3.7 metros que requiere la cama y un espacio especial y una separación entre 80 centímetros entre cama y cama. Entonces podemos hablar sin temor de 5 metros cuadrados por cada trabajador que tengamos. Aquí nos cambia un poco la norma, donde nos decía que 11.5 metros cúbicos de aire, efectivamente. Para climas en que esté la temperatura por debajo de los 18 grados, 11.5 metros cúbicos de aire por trabajador. Y 15 cuando las temperaturas superen los 18 grados. Las claraboyas hace referencia a 1/8 del área. Hablamos de la temperatura, humedad y calefacción. Temperatura, humedad y calefacción. El artículo 64 nos dice que la temperatura, bueno, nosotros estamos acostumbrados a hablar de temperatura y lo que conocemos es el termómetro, ese termómetro que conocimos desde que estábamos niños, pues no nos va a servir para esto, porque al hacer referencia a la temperatura nos dice esta resolución 2400, llamado también Estatuto de Seguridad Industrial, que nosotros debemos operar bajo algo que se denomina índice WGT. WGT. W, wet. Wet significa húmedo. B significa bulbo. W, G, global, y T de temperatura, temperature. Entonces hablamos de temperatura de bulbo húmedo y hacemos referencia también a la temperatura del globo y a la temperatura del aire. Entonces decimos que debemos trabajar nosotros con un índice que se llama WGT. Y ese índice WGT va a tener una expresión para cuando tenemos el trabajador bajo techo y cuando lo tenemos
al sol radiante. Y de igual forma esa expresión vamos a relacionarla o vamos a encontrarla con las calorías gastadas de este trabajador. Entonces vamos a tener una combinación de calorías quemadas por ese trabajador junto con la relación de la temperatura. De esa manera encontramos el índice WGT. Ese metabolismo, ese consumo metabólico, esas calorías que gasta el trabajador, las vamos a relacionar directamente con la temperatura, pero bajo índice WGT. Eso es lo que nos dice la temperatura, humedad y calefacción. De igual forma vuelve a hablar acerca de las duchas de agua caliente y de agua fría. El capítulo 2 hace referencia a la ventilación y nos habla de ventilación, nos habla directamente de la ventilación cuando decimos que tenemos que utilizar unos extractores para mover el aire, para diluir ese contaminante. Y de igual forma nos dice aquí este mismo capítulo 2 que se llama ventilación. Tenemos aquí un cuadro que nos habla de unos pies cúbicos por minuto de aire por un, ¿cómo lo explico fácilmente? La tabla nos habla de una constante. La tabla nos dice que, por ejemplo, para los tóxicos no inflamables debemos tener por cada pie cuadrado de área del piso, debemos tener un CFM, un pie cúbico de aire por minuto que mueva ese extractor. Entonces simplemente se calcula el ejercicio que habíamos hecho hace un momentico, que era un área de 5 por 10. 5 por 10, eso nos da 5 por 10 nos da 50 metros cuadrados. Y sabemos que 10.7 pies cuadrados ocupan un metro cuadrado. Entonces hablamos más o menos de unos 55 metros, de unos 55 pies cuadrados. Hablamos más o menos de unos 550 pies cuadrados. Porque tenemos 50 metros cuadrados de piso y son 10.75 son 10.75 pies cuadrados por cada metro cuadrado de piso. Entonces hablamos de unos 570 pies que tiene esa área de 50 por 10. Y si aquí nos dice entonces que un tóxico no inflamable tenemos un pie cúbico de aire por minuto sobre cada pie cuadrado, decimos que necesitamos un extractor de 550 o de 500 pies cúbicos por minuto, o CFMs. El artículo 75 de ese capítulo de la ventilación nos dice que cuando empleen sistemas de ventilación y extracción se utilizarán campanas o casillas que se acoplen directamente cubriendo el sitio. Y hacemos referencia entonces a las campanas o los sistemas de ventilación forzada. Y quisiera yo pasar de este capítulo 2 al capítulo 9 que se encuentra en el artículo 155. Y ahí es donde nos habla de la contaminación ambiental y nos habla de los polvos, de los humos, de los gases, de los vapores, de las neblinas, de los rocíos y de todos aquellos contaminantes que son susceptibles de extraerlos a partir de una ventilación o una extracción forzada, una extracción negativa, ¿cierto? Una extracción que saca ese contaminante del medio ambiente y puede que lo ideal es que lo lleve a unos filtros. Pero en el caso de que no haya filtros, pues tienen que sacarlos al ambiente, a la contaminación, y habría una contaminación. Lo ideal es que debemos tener unos filtros para capturar esos contaminantes y no vayan justamente al ambiente. Hacemos referencia en el capítulo 3 con la iluminación y nos habla de la iluminación, de la cantidad y la calidad. Cantidad y calidad. Cantidad son los luxes, que luego se convierten en lúmenes al encontrar un flujo luminoso a partir de unas fórmulas. Esa es la cantidad. Y la calidad es el tipo de luminarias que estemos utilizando, sea fluorescentes, incandescentes, lámparas LED, de sodio, de mercurio. Esa iluminación. Bien. Ruidos y vibraciones.
Hacemos referencia entonces a los ruidos y vibraciones a los que nosotros estamos expuestos y pueden llegar a causar una hipoacusia de carácter neurosensorial inducida por ruido y que normalmente es bilateral. Eso se llama sordera profesional y está considerada como una de las enfermedades de carácter ocupacional frecuentes en la industria. Para eso tenemos entonces nosotros que poder conocer lo que es el ruido, conocer lo que son las frecuencias y a partir de ahí, pues básicamente entender los diferentes controles a nivel de persona o de medio o a nivel de la fuente que tengamos nosotros que hacer justamente para evitar esa hipoacusia. Hablamos de radiaciones ionizantes a las que se encuentran expuestos los trabajadores dedicados a las operaciones de los diferentes procesos en los rayos X o los rayos gamma y debemos entonces conocer que este tipo de radiaciones afectan al trabajador directamente y pueden llevar a causarle la muerte. Es uno de los riesgos de carácter o uno de los riesgos más importantes que existe cuando la persona se encuentra en ese peligro, que es un peligro de carácter físico y se presenta el riesgo cuando muy probablemente sobrepasa la exposición. Después hablamos acerca de diferentes aspectos relacionados con las radiaciones no ionizantes, como las radiofrecuencias o las radiaciones infrarrojas. Pasamos a la electricidad alterna, continua o estática, y son aquellos peligros que de materializarse pueden llegar a causar básicamente la muerte a partir de la electricidad. Contaminación ambiental hace referencia directa a los humos, gases, vapores y demás. Nos habla de las sustancias inflamables y explosivas y aquí nos habla también de los tanques, de los diferentes tanques que tenemos en el subsuelo o tanques que se encuentran en la superficie, tanques con combustibles. Y hacemos referencia también a los diferentes tipos de fuego, el tipo A, B, C, D, que podemos nosotros encontrar. Hace referencia también a la ropa de trabajo y a los elementos de protección personal. Y en esos elementos de protección personal pues nos encontramos, bueno, hace referencia a la ropa de trabajo. Esa ropa de trabajo es aquella que necesita el trabajador para que su ropa de calle no sufra desgaste. No hace referencia a los elementos de protección personal, sino simplemente al calzado y vestido de labor, así se llama, calzado y vestido de labor, el cual se debe entregar 3 veces al año. Equipos de protección personal, hacemos referencia a los elementos de la cabeza, de la cara, del tronco, de los brazos, de las manos, de las piernas, diferentes elementos y equipos de protección personal que se encuentran a partir del artículo 176 de la 2400, muy importantes. Equipos del sistema respiratorio. Hablamos de los colores de seguridad, hacemos referencia a los diferentes colores de seguridad, de los colores para las tuberías, de la prevención y extinción de incendios. Un capítulo interesante de la extinción de incendios, del manejo de explosivos, de las máquinas, herramientas y máquinas industriales y los equipos y tanques recipientes a presión de almacenamiento. Esa 2400 es bastante extensa, nos hace referencia a las herramientas de mano y a las herramientas de carácter motriz. Esa básicamente es como la síntesis de la 2400, de las cosas más generales que podemos nosotros tener. Y hay un capítulo especial para la construcción. Aquellas personas interesadas en el capítulo de la construcción está a partir del artículo 596 en adelante y nos habla de excavaciones. Tiene un capítulo especial donde se habla básicamente de todo eso.
capítulo también importante, el trabajo de mujeres y menores, que está en el artículo 691. Muy importante tenerlo en cuenta y nos habla de los diferentes pesos y movimientos que debemos tener en cuenta para las mujeres y menores. Muy bien. Ese es un breve resumen de la 2400. Recordemos que se llama Estatuto de Seguridad Industrial, resolución 2400. Fue un gusto saludarlos.